El Gladius Hispaniensis fue el arma más letal de la antigüedad, una espada tan devastadora que se estima causó la muerte de más de 1 millón de personas en las guerras del Imperio Romano. Hoy vamos a descubrir por qué esta espada fue el terror de los campos de batalla y cómo su diseño revolucionario permitió al ejército romano conquistar casi todo el mundo conocido. Te contaré su origen sorprendente, desde su creación en una región remota de Hispania hasta convertirse en el arma insignia del mayor imperio de la historia. Además, revelaremos los secretos tácticos que la hicieron prácticamente invencible. Si te fascina la historia o quieres entender cómo una simple hoja de metal pudo cambiar el destino de civilizaciones enteras, este vídeo te dejará asombrado. El Gladius Hispaniensis no nació en Roma, como muchos podrían pensar. Su historia comienza mucho antes, en una región remota de Hispania, lo que hoy conocemos como España. Según los historiadores, esta espada fue utilizada por primera vez por los celtíberos, un pueblo indígena de la península ibérica, quienes la diseñaron para adaptarse a su estilo de combate cuerpo a cuerpo. ¿Pero qué hace que esta espada sea tan especial? Los romanos descubrieron su efectividad durante las guerras púnicas, cuando se enfrentaron a los cartagineses liderados por Aníbal. Aunque perdieron muchas batallas iniciales, observaron cómo los mercenarios íberos luchaban con esta arma corta y letal. Fue entonces cuando los romanos decidieron adoptarla y perfeccionarla. Según el historiador griego Polibio, el Gladius Hispaniensis se convirtió rápidamente en el arma estándar de las legiones romanas, reemplazando las largas espadas que usaban antes. Pero, ¿por qué esta espada era tan superior? La respuesta está en su diseño revolucionario. Ahora bien, ¿cómo utilizaban exactamente los legionarios romanos el Gladius Hispaniensis? La respuesta está en su estrategia militar y en el diseño único de esta arma. Los romanos no peleaban como otros ejércitos de la época, que solían confiar en formaciones abiertas o combates individuales heroicos. En cambio, desarrollaron un sistema disciplinado basado en la unidad, la famosa formación de la Legión Romana. El Gladius era perfecto para este tipo de combate. Los legionarios avanzaban en formación cerrada, protegidos por sus escudos rectangulares llamados scutum. Una vez dentro del alcance del enemigo, sacaban el Gladius y lanzaban rápidos apuñalamientos precisos. No intentaban hacer grandes cortes ni movimientos espectaculares. Su objetivo era maximizar el daño con el mínimo esfuerzo. Un golpe certero al abdomen, el cuello o el pecho podía incapacitar o matar al adversario en segundos. La gran ventaja del Gladius sobre otras armas de la época radicaba en su versatilidad y eficiencia. Por ejemplo, las largas espadas griegas o las lanzas macedonias eran efectivas en campo abierto, pero perdían utilidad en espacios reducidos o en combates cuerpo a cuerpo. El Gladius, por otro lado, brillaba precisamente en estas situaciones. Era corto, manejable y letal, ideal para enfrentamientos en los que el espacio estaba limitado, como en asedios o calles estrechas. Además, el diseño del Gladius permitía aprovechar la protección del escudo. Mientras el legionario mantenía su posición en la formación, podía usar el Gladius para atacar entre los huecos de los escudos enemigos o debajo de ellos. Esto hacía que fuera extremadamente difícil defenderse contra un grupo de legionarios coordinados. Un dato interesante es que el entrenamiento de los legionarios incluía prácticas específicas para dominar el uso del Gladius. Según fuentes históricas como el historiador romano Vegecio, los soldados practicaban con postes de madera, realizando movimientos repetitivos hasta que podían ejecutarlos sin pensar. Este nivel de preparación convertía a cada legionario en una máquina de guerra altamente efectiva. El Gladius Hispaniensis no solo fue un arma, sino un factor decisivo en algunas de las batallas más importantes de la historia. Por ejemplo, en la batalla de Zama, en el año 206 a.C., los romanos enfrentaron a Aníbal y su ejército cartaginés. Aunque los romanos habían perdido muchas batallas iniciales, observaron cómo los mercenarios íberos luchaban con el Gladius Hispaniensis. Adoptaron esta arma y la llevaron a Zama, donde lograron derrotar a Aníbal y poner fin a la Segunda Guerra Púnica. Otro ejemplo impresionante es la conquista de Britania. Cuando Julio César llegó a Britania en el año 55 a.C., se enfrentó a tribus celtas que luchaban con armas largas, como hachas y espadas de mayor tamaño. Estas armas eran útiles en terrenos abiertos, pero los romanos adaptaron rápidamente su estrategia. Usando el Gladius y el Scutum, lograron penetrar las líneas enemigas y causar estragos en sus filas.
Este tipo de enfrentamientos demostró que el gladius no solo era efectivo en campo abierto, sino también en terrenos irregulares. Otro momento clave fue la batalla de Alesia, en el año 52 a.C. Allí, Julio César rodeó a las fuerzas galas lideradas por Vercingetorix. Cuando los galos intentaron romper el cerco, los legionarios romanos utilizaron el gladius para repeler los ataques cuerpo a cuerpo, asegurando la victoria decisiva que consolidó el control romano sobre la Galia. Pero, ¿cómo se fabricaba una espada tan letal? Los herreros romanos perfeccionaron técnicas de forja heredadas de los celtíberos. Usaban hierro de alta calidad, extraído principalmente de las minas de Hispania, y lo combinaban con carbono para crear acero. Este proceso les permitía obtener una hoja resistente pero flexible, capaz de soportar el desgaste del combate sin romperse. El proceso de forja era meticuloso. Primero, el hierro se calentaba en hornos hasta alcanzar temperaturas extremas. Luego, el herrero martillaba el metal repetidamente para eliminar impurezas y darle forma. Finalmente, la hoja se templaba enfriándola rápidamente en agua o aceite, endureciendo el filo. Este proceso requería una habilidad excepcional, ya que un error podía hacer que la espada se volviera frágil o inútil. Un detalle fascinante es que cada gladius era casi único. Los herreros grababan inscripciones en la hoja, como el nombre del dueño, frases de motivación o símbolos religiosos. Algunas incluso incluían amuletos para proteger a su portador en la batalla. Según estudios arqueológicos realizados en el Museo Británico, algunas de estas inscripciones han sobrevivido hasta nuestros días, ofreciéndonos una ventana al pasado. Imagina esto, un legionario romano sosteniendo su gladius, sabiendo que esa hoja lleva grabado su nombre, y que podría ser la última cosa que su enemigo vea antes de caer. Ahora entiendes por qué esta espada no era solo un arma, sino un símbolo de poder y lealtad. Pero tener un gladius no era suficiente. Mantenerlo en perfecto estado era igual de importante. Los legionarios romanos dedicaban tiempo diario al cuidado de su espada. Después de cada batalla, limpiaban la hoja con aceite para evitar la oxidación y afilaban el filo con piedras de esmeril. Este mantenimiento constante era crucial, ya que una espada embotada podía significar la diferencia entre la vida y la muerte en combate. Además, el gladius venía acompañado de una vaina, que no solo protegía la hoja, sino que también servía como un accesorio decorativo. Las vainas a menudo estaban decoradas con metales preciosos o diseños intrincados, reflejando el estatus del legionario. Para muchos, la vaina era tan importante como la propia espada. El Gladius Hispaniensis está lleno de curiosidades que lo hacen aún más fascinante. Por ejemplo, ¿sabías que esta espada no solo era un arma de guerra, sino también un símbolo de ciudadanía romana? Solo los ciudadanos romanos podían portar un gladius, lo que lo convertía en una marca de orgullo y prestigio. Otra curiosidad es que el gladius también tenía un papel ceremonial. Durante los funerales de generales o líderes destacados, se colocaba un gladius junto al difunto como ofrenda a los dioses. Esto simbolizaba su valentía en vida y su disposición a seguir luchando en el más allá. Y aquí va otra. Según algunos relatos históricos, los legionarios romanos solían probar sus gladius recién forjados en animales vivos para asegurarse de que el filo era lo suficientemente afilado. Este ritual era tanto una prueba práctica como un acto simbólico de preparación para la guerra. A pesar de su éxito, el Gladius Hispaniensis eventualmente dejó de ser el arma estándar de las legiones romanas. Durante el siglo II después de Cristo, comenzó a ser reemplazado por una versión más larga conocida como la espata. Esta nueva espada era más adecuada para enfrentamientos a caballo, ya que las tácticas militares estaban cambiando debido a la creciente amenaza de los jinetes bárbaros. El declive del gladius también reflejaba cambios más amplios en el Imperio Romano. Con el tiempo, las legiones romanas comenzaron a depender más de tropas auxiliares, muchas de las cuales preferían armas más largas. Además, la propia estructura del ejército romano se volvió menos disciplinada, lo que redujo la efectividad del combate cuerpo a cuerpo que había hecho famoso al gladius. Aunque el Gladius Hispaniensis dejó de usarse en el campo de batalla, su legado perduró. Su diseño influyó en muchas de las espadas medievales que vinieron después, y su historia sigue siendo un recordatorio del poder de la innovación y la adaptación. Hoy, cuando pensamos en el Gladius Hispaniensis, no podemos evitar maravillarnos ante su diseño ingenioso y su impacto histórico. Fue mucho más que una simple espada. Fue una herramienta que cambió el curso de las civilizaciones,
una prueba del ingenio humano y una reliquia de un tiempo en el que el mundo estaba lleno de ambición y conflicto. Detrás de cada hoja de Gladius hay historias de valentía, sacrificio y ambición. Historias de hombres que lucharon por sus ideales, sus familias y sus imperios. Y aunque el Gladius ya no se usa en batallas modernas, su legado vive en cada libro de historia, en cada museo y en cada conversación sobre el pasado.